digamos, en la historia del voluntariado de San José del Sur está muy de la mano con la historia de la provincia de San José del Sur. La provincia es fundada en julio del 2011, y en 2012 está el primer capítulo provincial. El capítulo provincial del 2012 se basa en algún punto en el capítulo general del 2009, que había sido Hombres que Arden en Caridad, y en la parte del compromiso con la misión compartida. Ahí se toma el capítulo provincial de San José del Sur, que sacó el documento que se llamó Tejedores de Esperanza, y ahí la provincia, el capítulo, se compromete a acrecentar experiencias de voluntariado en posiciones donde estemos los claretianos para realizar experiencias de misión compartida. Y eso no parte de cero, porque la provincia, cuando comienza, se propone retomar los itinerarios de los organismos previos a la provincia de San José del Sur. Y en ese itinerario había experiencias muy ricas de voluntariado, de experiencias de voluntariado, en distintos lugares, de distintas formas, con distintos tiempos, y también de laicos y laicas de Argentina, concretamente, que se habían ido a otros lugares, como Haití, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el compromiso, el mandato, como algo fundacional de la provincia también, este encargo. El gobierno provincial, cuando asumió en 2012, digamos, también se venía generando la estructura de Proclade, San José del Sur, que contaba con 4 áreas: solidaridad y misión, voluntariado, justicia y paz, y proyectos. Entonces, en ese esquema es muy importante para nosotros, para el proyecto de San José del Sur, que el voluntariado esté en ese encuadre, ¿no? De Proclade. El área de justicia y paz es como la orientación, ¿no? No es la misión. Desde ese lugar tiene como un acento muy importante, y, por ejemplo, el área de proyectos como una herramienta concreta para generar cuestiones en los lugares donde se va a ir de la experiencia de voluntariado, o acompañar proyectos que se están andando, y también para el funcionamiento del área de Proclade, en la cuestión financiera sobre todo, ¿no? El voluntariado, bueno, tiene como una nota misionera. No es un voluntariado para ir a trabajar solamente o hacer cosas solamente, sino que es un voluntariado misionero, que la idea es la misión compartida en el lugar donde llega la persona voluntaria. Y, por otro lado, una perspectiva vocacional, una experiencia que le va a atravesar a la persona que se anima, y que le va a marcar también para adelante cómo sigue la cosa. En eso también las experiencias han sido fuertes, como ya veremos más adelante. Bueno, un poco cuando el equipo de Proclade empezó a ser visible en la provincia entera, cuál era la propuesta de estas 4 áreas y un poco en qué consistían, ¿no? Y en 2013 se empezó a soñar con una experiencia de voluntariado para que se desarrolle en la prelatura de Humahuaca, en la provincia de Salta, Santa Victoria Oeste, con un voluntario y una voluntaria. Y esto se vino gestando en el equipo de voluntariado, de Proclade, perdón, porque no había equipo de voluntariado al principio. Estaba el área, pero no había un equipo. Y esa experiencia, de alguna manera, no se pudo dar. Digamos que falló el intento. Y ahí surgieron unas cuantas preguntas al equipo de Proclade en la evaluación. Salen preguntas que tienen que ver con las distintas partes involucradas, los distintos actores y actoras involucrados en el proceso, que
la comunidad local, la comunidad de origen de la persona voluntaria, el proceso de preparación, el proyecto, digamos, y eso encuadrado en un proyecto provincial y también un proyecto local. Todos estos elementos faltaban en esa experiencia. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué esto no se pudo dar? ¿Qué nos pasó que no pudimos articular algunas cuestiones, no nos pudimos poner de acuerdo en algunas cosas? Entonces ahí también otro actor, digamos, importante, el gobierno provincial en esto, el voluntario, la voluntaria. En fin, eso nos llevó a eso, a decir, bueno, paremos la pelota y acá nos tenemos que dar un tiempo como para responder a estas preguntas, una elaboración de un proyecto. Entonces el equipo ahí forma un equipo de voluntariado, que eso fue fines del 2013, se forma un equipo de voluntariado, había 2 integrantes del equipo Proclade, más se convocó a una coordinadora de pastoral de un colegio que tenía una experiencia previa de voluntariado. La experiencia previa de voluntariado había sido desarrollada en Europa, desde ahí tenían un esquema que nos vino muy bien, digamos, para algunas cuestiones del proyecto. Otra fuente fue el proyecto de voluntariado Santiago, España, que también lo tenía muy detallado y tenía varias referencias que nos vinieron bien para esto, ¿no? También el proyecto de Haití nos vino como referencia, pero quizás trabajamos sobre el proyecto de Santiago y como que lo adaptamos a lo que queríamos y se le ha pedido, por ejemplo, bueno, lo fuimos redactando distintas personas, como con esta idea que decía al principio, ¿no? Esa impronta de contextos vulnerables, de justicia y paz, de misión compartida, de una clave vocacional, de una experiencia transformadora para todos quienes estén involucrados en las experiencias. Entonces eso implicaba el antes, el durante y el después, entonces ese proyecto se lo fue como elaborando en ese sentido. Después se integró también Sebastián Vergara, que es un laico de Argentina que había hecho una experiencia, después de haber trabajado en comunidades claretianas acá en Argentina, en el Tambo, hizo una experiencia en Haití y cuando volvió se sumó al equipo de voluntarios con mucho entusiasmo para seguir trabajando. Él es abogado además, entonces también, por ejemplo, el SEBA aportó la cuestión del el contrato de voluntariado, el contrato entre Proclade, que en este caso es Proclade Argentina, y la persona voluntaria, ¿no? Después, también en el 2014 fue muy importante ese año porque fue como de invernada, ¿no? Para ir elaborando, ¿no? Con una invernada activa, digamos, por decirlo de alguna forma, en donde se fue como en esta adaptación, en este recoger comentarios y un acompañamiento muy decidido también del gobierno provincial, del provincial, del prefecto apostolado, con mucho acompañamiento en este proceso. Y bueno, entonces Seba escribió también el contrato de voluntariado y el proyecto, dijimos en un momento, esto también se iba socializando con la provincia, con distintos espacios, ¿no? La pastoral de juventud, espacios de convivencia provincial, y en un momento surgió la propuesta, que la hizo el provincial, de tener un encuentro, fue en noviembre de 2014, una reunión con personas que hayan atravesado estas experiencias voluntarias previas, ¿no? Y claretianos también que hayan estado hayan tenido alguna participación, y el equipo de Proclade. Entonces ahí estuvieron, ¿no? Estas personas que habían pasado por el voluntariado, y fue muy enriquecedora esa experiencia porque ya habían tenido previamente el proyecto escrito, lo habían leído, y ahí como que se lo compartió, se lo reflexionó, se lo enriqueció, ¿no? Había elementos, por ejemplo, dos ejemplos pueden ser uno, que una persona había dicho, bueno, no es aconsejable que vaya un voluntario solo a una comunidad local.
¿no? Porque aparecen una serie de cosas. Entonces es interesante que en la medida de lo posible pueda conformarse una comunidad de voluntariado. Es importante todo el acompañamiento que se le puede hacer a la persona, al proceso en el antes, en el durante y en el después de las experiencias. Otra cosa que nos habían señalado en ese momento era, por ejemplo, el proyecto le falta una mirada como de pueblo de Dios. Bueno, entonces, todo eso nos sirvió como para enriquecer el proyecto. Por otro lado, ya en esa instancia, por ejemplo, algo muy importante fue que la comunidad de ingenieros Jacobasi tenía un proyecto de voluntariado escrito que ya estaba esperando a la provincia que se termine de acomodar y de organizar para garantizar bueno, algunas cosas básicas para que la experiencia no sea fallida, digamos. Entonces, por un lado, estaba el proceso de la provincial avanzado y también estaba ya esperando una comunidad concreta con garantías de que la experiencia ahí se podía hacer. Ese caso era una experiencia larga, de voluntariado larga de 11 meses, y por otro lado el equipo empezó a dialogar con una comunidad local para elaborar un proyecto de voluntariado corto que es la comunidad de Lambaré en Paraguay. Entonces también paralelamente se iba como pensando eso con la comunidad local, la elaboración de un proyecto que pueda acoger una experiencia corta de alrededor de 2 meses. Bueno, un poco, entonces eso, ¿no? Fue como paso a paso, se fueron dando pasos, tratando de responder preguntas y tratando de que la provincia también vaya asumiendo esto, ¿no? Había sido un mandato del capítulo, entonces, bueno, eso. Estaba el tema de la comunicación con las comunidades locales, con las inquietudes también había ya personas que tenían las ganas de hacer el voluntariado y también de alguna manera como que nos marcaban el ritmo, ¿no? Es decir, bueno, ¿para cuándo? Entonces eso también como que nos ayudó a apurar el tranco, digamos. A ver, por ahí, sí, también una cuestión fue, en el proyecto no estaba muy detallada la cuestión de formación, toda la propuesta formativa. Entonces, en 2000, ya entrando 2015, regresa, a fin del 2014 regresó también Luisina de Haití, una misionera laica argentina, también de Córdoba, que había estado en el Tambo, vuelve a Argentina también, así que se le invitó a participar, a integrarse al equipo, y con Luisina y Seba, porque por ahí, bueno, ya se había renovado el equipo, digamos, un poco, con Luisina y Seba se estructuró un poco la propuesta de formación en base a lo que había planteado Cecilia Zuli, que fue la primera integrante del equipo. Y ahí surgió esta propuesta, ¿no? De hacer en el año anterior a realizarse la experiencia, un esquema de voluntariado que tenga 2 encuentros de corta duración, de 2 días y medio, 3 días, y una convivencia de 15 días. Bueno, hasta llegar a esa propuesta, todo un discernimiento, pero se vio que podía ayudar eso, y se estructuró un poco la convivencia con la metodología de talleres. Entonces se pensaron los temas que no podían faltar, digamos, y las personas que lo podrían acompañar. Un poco, bueno, esa fue la previa, ¿no?